Todo bien, Lisa, todo bien, todo bien. Qué bien, me alegra. Ahora vamos a empezar con un resumen de la corriente que pasamos el anterior viernes para seguir continuando y acabar las corrientes psicológicas. Cuando lleguemos a unos 120 alumnos, vamos a empezar a hacer un resumen. Buenas noches, alumnos, a los que recién iniciaron. Vamos a hacer un pequeño resumen de las corrientes psicológicas que avanzamos el viernes para continuar la materia, ¿ok? Ok, las corrientes psicológicas. Tema 2. El conductismo, el psicoanálisis y el humanismo. A finales del siglo XIX, la psicología científica surge de la convergencia de dos factores, el pensamiento filosófico y el pensamiento científico. El primero era un cuestionamiento del comportamiento humano y el segundo intenta explicar con los métodos y técnicas e instrumentos para entender las complejas conductas del ser humano. Como primera corriente tenemos el conductismo americano. El fundador fue John Watson. Rechaza lo mentalista, la introspección y se enfoca en la conducta observable y define que el ambiente determina el comportamiento más que la herencia. Habla de los estímulos y las respuestas, siendo el estímulo un evento o situación, como se ve en el dibujo. El evento es producir cosquillas y la respuesta sería el comportamiento, que es la risa. También tenemos a Iván Pavlov. Era un fisiólogo que observó y realizó la investigación sobre la digestión de los perros, descubriendo la importancia del condicionamiento en el proceso del aprendizaje. Iván Pavlov descubrió la asociación de estímulos, como el perro, la campana y la comida tenían reacciones condicionadas. Él hizo un experimento. Al presentar la comida, el animalito veía que él salivaba. En ese momento
Puso un estímulo externo que era una campana. Cada vez que presentaba la comida al animalito sonaba la campana y el perro salivaba. Al repetir varias veces esa acción, el animalito aprendió, se condicionó que cada vez que la campana suene, el animalito salivaba sin estar presente el alimento. Eso era el condicionamiento clásico. Frederick Skinner demostró que cualquier forma de comportamiento será aprendido y sostiene que cualquier conducta puede ser reforzada por premios o eliminada por castigo. Él realizó un experimento de aprendizaje por consecuencias, reforzamiento, premio y castigo. Es la famosa caja de Skinner, donde el animalito apretaba un botón y recibía la comida. Y si apretaba el botón equivocado cuando le metieron los diferentes estímulos como ser las luces, el altavoz, ya hicieron que el animalito, si es que veía el foco rojo y él apretaba el botón, tenía una descarga eléctrica. ¿Sí, Carlos? ¿Alguna consulta? Nada, continuemos. En la caja de Skinner. Entonces, cuando el animalito apretaba el botón y se le fueron añadiendo los foquitos y el altavoz, cada vez que el foco verde prendía y el altavoz, el animalito apretaba el botón y recibía la comida. Ahí ya hubo un aprendizaje. Cuando el animalito ya aprendió a seleccionar también, cuando solamente prendía el foco, también recibía comida. O solo cuando sonaba la campana o este altavoz, también recibía comida. Entonces ya tuvo un aprendizaje por reforzamiento, que era el premio de la comida. La Gestalt fue iniciada por Mark Winterman en 1912. Se opone al conductismo al afirmar que existe una actividad mental interna. El todo es más que la suma de las partes. Era su frase célebre. La Gestalt estudia la percepción. No percibimos estímulos aislados, sino totalidades organizadas. Nuestra mente estructura la realidad basándonos en el contexto y la forma. Dependiendo de dónde veas las cosas, la percepción de la realidad puede ser muy distinta, como cuando vemos en el primer sujeto que él ve 4 palitos. Y si nos vamos al frente del otro sujeto que ve 3 palitos, ambos sus percepciones están correctas, pero entre ellos no se entienden porque no están viendo sus realidades presentes. También acá tenemos otra figura. Algunas personas perciben solo las figuras oscuras o también otras perciben solo las figuras blancas. También hay personas que perciben las figuras completas. Son distintas formas de percepción. Tenemos también la corriente de la psicología de la inteligencia de Jean Piaget. Su teoría de la inteligencia sostiene que los procesos de aprendizaje están determinados por procesos internos del ser humano. Sostiene que el ser humano tiene una tendencia equilibrante. El aprendizaje es un proceso activo de adaptación determinado por etapas evolutivas internas, no solo por el ambiente. Hay 2 momentos en la etapa del aprendizaje. Hay un momento de asimilación, que es transformar la realidad externa y adecuarla a nuestros esquemas mentales existentes. En el dibujo se ve a un niño que él ve a un gato
y el gato, él le dice perro, porque en sus esquemas mentales solamente tiene el concepto de perro, no conoce el concepto del gato. En un segundo momento es el momento de la acomodación. Es cuando se transforman nuestros esquemas mentales para ajustarnos a las exigencias de la realidad. En ese momento viene la mamá del niño y le da nueva información a sus esquemas mentales. Le dice que este es un gato, no es un perro. Entonces el niño hace un ajuste en su esquema mental, introduciendo el concepto del gato. El equilibrio es un sinónimo de adaptación, de la adaptación inteligente. Surge entre el balance dinámico entre la asimilación y la acomodación. Cuando el niño ya tuvo el concepto de gato, ya en su realidad, cuando ya veía un gato, ya decía que era gato, que ya no era perro, ya sabía identificar porque ya tenía en su mente el concepto que era gato que su mamá le había dicho. En la psicología de la inteligencia hay 4 etapas de Jean Piaget. La etapa sensoriomotriz, que es de 0 a 2 años. La etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. La etapa operaciones concretas, de 7 a 11 años. Y la etapa operaciones formales, de 11 a 12 años. El psicoanálisis. Sigmund Freud centra su estudio en la subjetividad y el inconsciente. Plantea que gran parte de nuestra conducta está motivada por deseos reprimidos. El inconsciente es el motor de la conducta humana. Los sueños se manifiestan disfrazadas de deseos reprimidos. Eso es para Sigmund Freud, los sueños. También nos habla del complejo de Edipo, que es un concepto fundamental que refiere a la relación entre un niño y sus padres. Sí, Angélica, ¿alguna consulta? Sí, de la anterior imagen que mostró, una duda tenía. De eso del psicoanálisis también ocurre también en los sueños, o sea, de lo que sueña, de lo que piensa dentro de los sueños. ¿Cómo analiza ese sueño? No, para Sigmund Freud los sueños eran lo que reprimes en tu inconsciente, tus miedos, tus traumas, dice que salen en el sueño. ¿Esa es la pregunta? Sí, como ahí mostraba un dibujo, eso. Sí, son manifestaciones de tus deseos reprimidos, de tu inconsciente, dice que sale cuando sueñas. Todo lo que no quieres aceptar en tu realidad lo sueñas, según Sigmund Freud. Ya. Tus traumas, tus miedos, eso. O sea, te olvidas de eso y empiezas a disfrazar esas cosas malas. Sí, todo lo que está reprimido en tu inconsciente son lo que a través de los sueños pueden manifestarse. Ay, gracias. Según Sigmund Freud, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, continuemos. No. ¿Sí? Bueno, continuemos. El complejo de Edipo es un concepto fundamental que refiere a la relación entre un niño y sus padres y cómo esta relación influye en la formación de la identidad sexual y la personalidad del niño. Ocurre en las edades de 5 a 4 años. Aunque el niño desarrolla sentimientos de deseo hacia el progenitor del sexo opuesto y de rivalidad hacia el progenitor del mismo sexo o celos. El desarrollo de estas experiencias
Culmina con la identificación sexual y aprenden a conducirse como hombre y mujer, imitando las conductas del padre del mismo sexo. Y el trato que recibe el niño en esta época les permitirá elegir su pareja en adultos. Es muy importante la relación que mantienen con sus padres. Y plantea el proceso de identificación sexual, y los padres son muy importantes en el complejo de Edipo. La estructura psíquica. En el psiquismo tenemos tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. ¿Sí, Andri? Una pregunta, eso de Edipo igual creo que está Electra. ¿Y cuál es Sí, es lo mismo, ¿no? Sería solo que es con lo, la mamá de la hija con el padre. sí, Esa el es mi duda. complejo de Edipo es del padre y el niño y la madre o el padre. Y el complejo de Electra es de la niña hacia el padre y hacia la madre, digamos. De ambos padres se da. Pero en niño es el complejo de Edipo y en niña es el complejo de Electra. ¿Alguna otra pregunta? No, está bien, gracias. Ya, continuemos. El ello es la reserva libidinal y agresiva que, guiada por el principio del placer, busca la satisfacción inmediata de los instintos, o sea, o no permitido. El ello es la parte del ello que está en contacto con la realidad. El yo intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacerle sus necesidades. El yo le toca amortizar dos cosas: el impulso anárquico del ello con las normas morales de la sociedad. Está entre el ello y el superyo. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria. Posterga la satisfacción de las exigencias del ello de acuerdo con las posibilidades reales. Sustituye el principio de placer por el principio de la realidad. El superyo está formado por, por la asimilación de los patrones morales que exigen la sociedad, que el niño recibe de la familia, de la escuela y de su entorno. Se le podría considerar como conciencia moral, porque aprueba o rechaza los actos, los impulsos y los pensamientos. Su desaprobación produce culpabilidad. Hasta ahí culminamos el resumen. Ahora continuamos con el humanismo, otra nueva corriente. El humanismo se caracteriza por teorizar aspectos positivos del desarrollo de las personas. Es una corriente en contra del pesimismo del psicoanálisis y el mecanicismo del conductista. Se enfoca en los aspectos positivos, en la bondad natural, la autorrealización, los valores y las aspiraciones humanas. Sus representantes son Gordon Allport, George Kelly y Carl Rogers. Gordon Allport, psicólogo americano. Él pensaba que la psicología profunda, o sea, el psicoanálisis, excavaba demasiado hondo. En el conductismo se quedaba demasiado superficial, creando un concepto que es la autonomía funcional, que no creía en mirar el pasado como forma de entender el presente de la persona. La autonomía es la capacidad que la persona toma decisiones, la autonomía funcional, y actúa de manera independiente sin influencia de factores externos. Una
Un ejemplo puede ser cuando uno como estudiante a veces se deja guiar por los padres y dicen, estudia esta carrera que es más segura, te va a dar plata, etcétera. Pero no es lo que al estudiante le gusta. Y hace caso y estudia, se mete en la carrera que le dicen los padres. Pero a medida que va avanzando, él toma la iniciativa y la decisión de decir, no, no me gusta esta carrera, me voy a cambiar de carrera. Y lo hace, va y se cambia. Y no se hace influenciar de nuevo con sus padres, por más excusas que le den, que le digan uno y otra cosa, no, el estudiante toma la decisión y se cambia de carrera porque le gusta. También tenemos a otro precursor que es George Kelly, es otro psicólogo americano. No estaba conforme con las interpretaciones clásicas freudianas, que eran muy anticuadas para la época. Desarrolló la teoría de los constructos personales, que se enfoca en cómo las personas interpretan y dan significado a su mundo. Kelly también se dedicó al estudio de los sueños y él dice que los sueños se centran en la forma en que las personas construyen y organizan su experiencia. Los sueños para Kelly son formas de ensayo y error en la que las personas prueban y evalúan diferentes formas de entender y predecir el mundo. Está en contraposición del psicoanálisis. Si para el psicoanálisis soñar era que lo inconsciente se hace consciente, para Kelly era formas de que, como para resolver problemas, digamos. Si yo tengo un problema que no puedo resolverlo mediante los sueños, la misma persona se ponía diferentes escenarios de cómo resolver resolver el problema que tenían y despertaban con una solución, digamos. Hay un ejemplo, digamos, una persona que sueña volando. ¿Qué sería, según Kelly, para la persona que sueña volando, según sus constructos y su realidad, para la persona que soñó que estaba volando, significa que él es libre, que es capaz de realizar todo lo que él desee en su realidad, en su sociedad. En cambio, si sería para el psicoanálisis, ¿qué sería? Es algo inconsciente que se siente él oprimido, que no está libre, que se siente abrumado en su historia real, digamos, en su vida, en su experiencia. También tenemos otro precursor, Carl Rogers. Es otro psicólogo americano. Desarrolló la teoría centrada en la persona, que considera a las personas básicamente buenas, saludables, considera la salud mental como la progresión normal de la vida y entiende que la enfermedad mental, la criminalidad y otros problemas humanos como distorsiones de las tendencias naturales. ¿Esto qué quiere decir? Según Carl Rogers, es cuando dar apoyo a las personas. Cuando un terapeuta escucha activamente a un cliente que se siente ansioso por un examen y le hace un apoyo, le comprende sin juzgarlo. Ese es lo que él dice, considera la salud mental como la progresión normal de la vida, o sea, apoyar a las personas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Todo bien, Licen. 29. ¿Sí? No, Licen, continúe. Ok. La psicología cognitiva. La metáfora del ordenador es el funcionamiento de la personalidad. Surge en los años 60. Supera al conductismo al demostrar que la persona no solo responde a estímulos,
sino que tiene procesos internos que inciden en la conducta. Se desarrolla y estudia los procesos mentales y cómo influyen en el comportamiento de la cognición. Los procesos del pensamiento de la persona, incluyendo la percepción, la memoria y el lenguaje. Utiliza para referirse cómo el organismo procesa la información sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodea. La psicología cognitiva muestra que la persona solo responde a lo externo por el condicionamiento, sino que existen unos procesos internos que dan lugar a la respuesta y rescata a la persona como capaz de decidir sobre su conducta. Cada persona tiene formas de pensar, elaborar la información que recibe de la realidad y responde a estas según sus procesos internos. Hay dos tipos de información. El tipo de información que se recibe del medio. Lo que almacenamos depende de nuestro interés, centrarse en la persona u objeto. Hay personas que se centran su atención en la relación de las demás personas y otras en los objetos. Y otras en su atención de la realidad, así como la persona tendrá una forma de recibir la información del medio. La segunda forma de procesar la información recibida se refiere a lo que se hace con la información recibida. Por ejemplo, hay personas que procesan la información de manera detallada y analítica. O hay personas también que procesan la información de manera general. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a ver personas que somos analíticas y detallistas. Y también vamos a ver personas que somos generalizadoras, como decir, todos los hombres son iguales, todos los niños son iguales, o sea, todo lo generalizamos. La psicología cognitiva, que según el tipo de información que capte la persona de su medio, ¿Qué? y de la forma de procesar, depende de los diferentes tipos o estilos cognitivos. Y por eso es que muchas veces no se entiende por qué hablan tipos de pensamientos distintos. Tu micrófono. Albert Bandura. Esta teoría enfatiza la importancia de la disposición afectiva que tiene una persona para aprender algo de la realidad. Bandura estuvo consagrado al estudio del aprendizaje por observación. Hola. Su micrófono desactiven, por favor. El micrófono. Ponemos ahí. Ya, Albert Bandura, canadiense. El aprendizaje por observación o modelado, sin recompensa directa, a diferencia de Skinner. Bandura probó que se puede aprender solo mirando a otros, sin recibir premio inmediato. La disposición afectiva no imitamos a cualquiera, imitamos a los modelos que son significativos efectivamente para nosotros, como ser los padres. Él estudia cómo aprenden y se comportan a través de la observación y la imitación.
El modelado para él son conductas de imitación. Está condicionada a procesos internos de la persona y no solo a la influencia externa. Un ejemplo. El niño imita aquello que le significa por afecto que le produce la persona a imitar. El niño que ve a un padre arreglando un mueble, luego intenta hacerlo él mismo. El niño aprende a arreglar el mueble, observando a su padre y luego imitando su acción. También ocurre en nosotros cuando a veces tenemos un modelo a seguir. Por ejemplo, en mi caso, yo aprendí y me gustó la psicología por una docente, por una profesora. Entonces yo le pedía prestado los libros, era mi ídolo. O sea, empiezo a seguirla y por ese motivo, y ella era psicóloga, yo empecé a seguir ese modelo de persona como yo quiero ser como psicóloga. Ese es el modelado. Aprendemos de alguien que nos significa un cariño o un afecto especial. Así como los hijos aprenden de los padres o aprenden de los tíos o también de un profesor. O sea, ellos aprenden lo que les llama la atención, lo que les significa un afecto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Nada, está todo claro. Sí, sí, todo bien. Licenciada, ¿Sí? por lo que veo aquí, Albert está bien cercano a lo que somos nosotros, ¿no? Que los niños imitan a los padres, ¿no? Sí, es por imitación, todo lo que el niño, y también cuando uno, por ejemplo, les enseñan a gatear, los niños, sí, a veces hay niños que no aprenden a gatear y uno les enseña y ellos aprenden, digamos. Cuando los papás se ponen en cuatro y empiezan, los niños también. O también hay otros niños que no les enseñaron y aprenden a gatear con las nalguitas porque no los enseñan, digamos, ¿no? O a veces no gatean, directamente se ponen a caminar. Así son aprendizajes que uno observa. Por eso también dicen que en la familia es importante siempre el ejemplo. El ejemplo, los niños son unas esponjitas que siempre están aprendiendo. Uno dice no escuchan, no saben, pero es mentira. Los niños siempre están aprendiendo, están mirando. También en una ocasión tenía una amiga que fuimos a visitar y el niño, su padre le enseñaba a jugar juegos en la computadora, pero un día no tuvo tiempo y se quedó la computadora ahí abierta y el niño con la computadora. Y notó la mamá que el niño venía, iba y venía. Y el niño tenía 3 años. El niño iba y miraba la tele y buscaba las letras de la computadora y empezó a escribir el dibujo que él quería mirar. Todo porque el papá siempre veía las letras y escribía y mira. Vio cómo los niños aprenden cuando ellos quieren, cuando les llama la atención algo. ¿Alguna otra pregunta? No, licenciada, gracias. Ok, seguimos. La neuropsicología. La neuropsicología busca un mejor entendimiento y comprensión del funcionamiento del sistema nervioso desde distintos puntos de vista, desde varias disciplinas, como la neurología, la biología, la química, la genética, la psicología. La neuropsicología es el cerebro y la conducta. Es una neurociencia.
que tiene por objetivo principal el estudio de la relación entre el cerebro y la conducta humana. Su interés se centra en entender las bases neuronales y cómo éstas se correlacionan con los procesos cognitivos superiores, como ser el pensamiento, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria, la percepción y la motricidad. La corteza cerebral es la responsable de los procesos cognitivos superiores. Se centra en entender cómo las estructuras y funciones del cerebro influyen en el comportamiento, en la cognición, en la emoción de las personas. Según la neuropsicología, el estudio de la corteza cerebral, área del cerebro, es responsable de los procesos cognitivos superiores y también es en esta zona que afecta cuando hay alguna enfermedad o trastorno en el ser humano. Las áreas de intervención. La neuropsicología interviene evaluando a las personas, rehabilitándolos en problemas neurológicos, como ser el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis, la epilepsia. También en patologías del desarrollo, como ser el autismo, las dificultades de aprendizaje. Y también incursionó en las enfermedades psiquiátricas, que son la esquizofrenia, la depresión, el trastorno bipolar, infusiones cognitivas comprometidas. Otro tipo de dificultades. En la historia de la neuropsicología, Brenda Miller, canadiense, considerada fundadora de esta corriente. Sus estudios fueron cruciales para entender el papel de los lóbulos frontales en la organización de la información y el procesamiento de la memoria en el cerebro. En la actualidad, la neuropsicología evalúa los efectos psicológicos y comportamentales del cerebro, así como los daños cerebrales que puede tener una persona, con el fin de detectar y establecer una relación anatómica a las funciones cognitivas afectadas. Tiene un carácter interdisciplinar con otras profesiones, como ser los neurólogos, los cirujanos, los terapeutas del lenguaje y con el psicólogo cognitivo, que aportan al estudio y a la intervención de la problemática. La psicología y otras ciencias. La psicología se nutre de otras disciplinas que también estudian al ser humano, pero con enfoques complementarios, como ser la psiquiatría, especialidad en la medicina que aporta datos valiosos sobre aspectos médicos, biológicos de la conducta humana, que permite a la psicología una mayor comprensión de su objeto de estudio. Existen otras ciencias que estudian también la conducta humana, que hacen referencia a la psicología en la orientación de cada una de ellas, pero que se complementan mutuamente. Esas son la sociología, la antropología y la historia, la medicina, etcétera, que estudian el contexto cultural y grupal que modela la personalidad,
el ser humano es inseparable de su historia y de su entorno. También tenemos otras ciencias, la física, la química, la biología y la matemática. Contribuyen en distintas maneras en la persecución de sus objetivos. La psicología también tiene una interdisciplinariedad. La psicología actual trabaja en un conjunto con neurólogos, educadores y médicos para una visión integral del sujeto y su medio. La diferencia clave entre la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría tiene la especialidad de medicina. Tiene un aporte valioso sobre aspectos médicos, biológicos de la conducta humana, que permite a la psicología una mayor comprensión de su objeto de estudio. Su formación del psiquiatra es médico general, más una especialidad de 2 años. Su enfoque es médico biológico de los trastornos. Su tratamiento tiene facultad para recetar medicación a los pacientes y su visión está centrada en la patología orgánica y psíquica del sujeto. El psicólogo tiene una formación de licenciatura en psicología de 5 años. Su enfoque es conductual, emocional y social. Sus tratamientos son a través de técnicas terapéuticas, la entrevista y el diálogo. No prescribe medicación. Su visión está centrada en la interacción del sujeto consigo mismo y el entorno. También el psicólogo se maneja con técnicas. Las funciones del psiquiatra. Tenemos un ejemplo de psiquiatra. Llega un paciente de 30 años. ¿Cómo el psiquiatra trata a los pacientes? Con una depresión y ansiedad profunda. Es admitido en el psiquiátrico. Él primero hace una entrevista de los síntomas, la historia médica y psiquiátrica, antecedentes familiares y usa criterios diagnósticos establecidos en el DSM-5. Evalúa la gravedad de los síntomas. El psiquiatra tiene una entrevista inicial, evalúa los síntomas del paciente, diagnostica, en este caso diagnostica depresión, prescribe un antidepresivo y manda y recomienda terapia cognitiva conductual y hace un seguimiento y ajustes al tratamiento. Y el psicólogo agarra al mismo paciente de 30 años porque ya lo derivó el psiquiatra, lo evalúa, hace una evaluación inicial, identifica los patrones y pensamientos negativos y comportamientos y disfunciones del paciente. El psicólogo le aconseja terapia por sesiones y aplicar las técnicas y herramientas que se le ofrecen en la terapia. Le enseña habilidades de afrontamiento y reestructuración cognitiva. Hace un seguimiento y evalúa el progreso del paciente y le ajusta su entrevista y sus técnicas según sean necesarias, si va evolucionando o si no le sirve esa técnica para probar otra técnica. Este es el fin del tema 2 para que puedan estudiar
¿Tienen algunas preguntas, dudas? Se acabó. Hice muy Licenciada, rápido. ¿Sí? yo veo, por ejemplo, el error que yo he cometido personalmente. Pensaba siempre que el psicólogo decía, ¿para qué voy a ir donde el psiquiatra? Yo le digo por mi papá tenía Alzheimer. ¿Ya? Y no lo veía yo coherente ir donde el psicólogo y de ahí me decían el psiquiatra, de ahí me devolvían al otro igual, o sea, porque así me tenían. Entonces, yo pensaba que el psicólogo prácticamente, que el psiquiatra era una rama más de la psicología, sin embargo no es así porque es un médico general, ¿no? Sí, el psiquiatra es médico general y hace una especialidad sobre salud mental 2 años más. O sea, 7 años tiene de estudio. Y él tiene la potestad de medicar. Él da medicamentos, da ansiolítico, en el Alzheimer le da medicación, pero igual también receta para ir al psicólogo, porque el psicólogo le tiene que ayudar a los pacientes, porque la medicación a veces tiene efectos secundarios y en eso el psicólogo los ayuda en rehabilitaciones, en técnica, le enseña técnicas de relajación, le enseña técnica a hacer, ¿cómo le puedo decir Pero una también? persona de Alzheimer no llega a ese extremo porque no obedece los comandos. Por ejemplo, a mi padre terminó viéndolo el neurólogo, el neurocirujano. Con él Sí, concluimos. sí, cuando son ya los pacientes muy graves, no reciben, pero cuando están en la iniciación de las enfermedades, ahí se puede tratar, pero cuando ya son muy graves, no. Ya es puro medicación y como dice usted, con especialistas. Gracias, Lacey. Ana Yali o Ana Yaneli. Ana, Buenas sí, noches, licenciada. Una pregunta. Entonces, si nosotros identificamos patrones o tenemos problemas o situaciones o vemos situaciones de otras personas, ¿cuál es lo recomendable? ¿Primero ir al psicólogo o al psiquiatra? primero es ir al médico y después ya el médico le va a decir qué es, cómo se siente biológicamente, digamos, médicamente. Y después, si todo descartó, está todo bien y sigue con los problemas de conducta, de comportamiento, ya lo tiene que mandar al psicólogo. Y si el psicólogo ve que hay problemas mentales graves o es que no lo puede él tratar o que necesita médico, necesita medicación, ya se lo deriva al psiquiatra y después vuelve al psicólogo. Así se trabaja. Entonces, primero nos hacemos una evaluación general con un médico y luego Sí, del psicólogo al psiquiatra. sí. Si en lo médico no Gracias, tenés licenciada. nada, ya te vas al psicólogo, si no, ahí mismo también puedes ver el psiquiatra y si él te ve que no tienes ningún problema biológico o que necesites medicación, ya te deriva él al psicólogo. Digamos. Vaya y busque psicólogo, te va a decir. Está. Gracias, licenciada. Licenciada, una consulta, digamos, yo no quiero ir al médico general y me voy directo al psicólogo. El psicólogo me manda al médico general a que me haga un chequeo o ya puede tomarme una sesión directamente. Claro, porque en la entrevista te va a ver, si te ve, o sea, en la entrevista sirve para verte si sos una persona saludable, si estás bien, si no se te cae el cabello, si no tienes problemas hormonales, algo se te ve porque sudas, o sea, eso fisiológicamente se ve, digamos. Y si te ve, o sea, según en la entrevista, el psicólogo se va a dar cuenta y te va a hacer las preguntas también de salud, si has ido al médico, si en tu familia tienes problemas o en tu trabajo, o sea, va a hacer una revisión de la historia de tu vida y recién él ya va a decir si tienes terapia o te va a llevar al médico o te va a derivar al psiquiatra. Digamos. Así evaluamos antes de tomar terapias.
o tratarlos a los pacientes. Ya, dicen, gracias. Disculpe, ¿será que me puede explicar mejor sobre neuropsicología, por favor? Ya, ahorita. Neuropsicología. Acá no hablan. Un ratico tengo problema ahora. Ya, la neuropsicología. ¿Cuál es su pregunta o qué no entendió? El significado. A ver, el significado, ¿qué es la neuropsicología? La neuropsicología busca un mejor entendimiento y comprensión del funcionamiento del sistema nervioso desde distintos puntos de vista. Se centra en entender cómo las estructuras y funciones del cerebro influyen en el comportamiento y la cognición y la emoción de las personas. Es una relación entre el cerebro y la conducta. Muchas gracias. Carlos, ¿tu consulta? Dicen buenas noches a Buenas todos los noches. compañeros también. Quería consultarle con referencia al tema del conductismo, Dicen. Yo entiendo por el conductismo que estudia el comportamiento, ¿no? O bueno, se basa a través del comportamiento del ser humano, ¿Ya? de las personas, ¿no? Y en base a eso, a esos estudios, él creo que saca unos análisis, ¿no? Para trabajar con el paciente, ¿no? Creo que es así. Sí, el conductismo es usado para reaprender conductas, digamos, o eliminar conductas no deseadas por ¿cómo se llama? Por castigos o recompensas, digamos, o aprender nueva conducta, digamos. Como el niño, digamos, que se hacía pis, le quitaban su juguete favorito cuando se orinaba. Entonces él aprendió que no debe orinarse para que no le quiten el juguete favorito, digamos, para anular o conductas no deseadas en las personas. Así era el conductismo, era condicionante, con premios o castigos. Creo que cada científico tenía su propio estilo, ¿no? Por ejemplo, Skinner, John Watson, Sí, creo que tenían diferentes de estudios. Skinner era con recompensa y castigo. Y de Watson era la asociación de estímulo, o sea, por estímulo y respuesta. Y Skinner era por castigo y recompensa, para reafirmar una conducta o para eliminar las conductas no deseadas. Por ejemplo, el de John Watson, ¿cómo sería, Listen? ¿Algún ejemplo? El de John Watson, podría ser esa del niño, pues que le digo, para eliminar la conducta, estímulo, respuesta, del que se orina en el pantalón. O Estímulo. también había otra que John Watson hizo, que un niño tenga miedo a un conejo blanco. Cada vez que él mostraba un conejo blanco y daba un sonido de un timbre fuerte, el niño tenía miedo. Cada vez que sonaba el timbre, veía el conejo y él le tuvo miedo. Tras que veía el conejo, él cerraba los ojos y los oídos porque él escuchaba, según él, el sonido del timbre fuerte, digamos. También hizo ese experimento en los niños. Junto con Perfecto, Juan Listen. Pavlov.
que es el acondicionamiento clásico. Entonces también, bueno, estudia, ¿no? Su reacción de cómo reacciona ante esas situaciones. Entonces, ¿no? Ese era su estudio del científico Watson. Claro, él hacía sus experimentos para ver cómo reaccionaban las personas con diferentes estímulos. Lo mismo funcionaría, digamos, si uno le coloca una música a una persona y cómo reacciona también, ¿no? Podría ser un ejemplo. Sí, por ejemplo, por ejemplo, cuando uno lo atropellan. Yo tenía una amiga que le atropellaron y ella cuando no podía cruzar la calle porque ella la atropellaron cruzando la calle. Ella se quedaba en la orilla, pero tras que escuchaba algún auto o algo, ella no se movía, temblaba, estaba ahí. Y con el condicionamiento de John Watson le podríamos eliminar eso, digamos, acompañándola y haciéndola pasar o poniéndole música en y enseñarle a pasar de nuevo para que ella vuelva a desaprender ese miedo que tuvo cuando la atropellaron y volver a su realidad poniéndole música y relajándola para que pueda pasar ella a la calle, porque no podía pasar, se quedaba petrificada ahí en la orilla. Entonces eso era un trastorno lo que causó en ella ese accidente, ¿no? Se convirtió en un trastorno. Sí, fue un trastorno que le impedía salir a la calle y cruzar la calle. Un trauma. Ella no podía, sino era que la agarraban y la tenían que cruzar como una viejita, digamos, tapándola para que no vea los autos. Entonces ella fue a terapia y le hicieron terapia de choque, que era enfrentarla ahí en la calle, pero poniéndole otros estímulos, digamos. Poniéndole la música y que ella cierre y pase, así de a poco, digamos, ¿no? Así hicieron para que ella vuelva a cruzar la calle. Perfecto, Lisen, entendidísimo. Gracias. Tengo una compañera que quiere preguntar, pero también me gustaría saber un poquito más sobre el psicoanálisis, pero atiéndala a la compañera primero, creo. Gracias. Ya, gracias. Sí, Fabiana, ¿cuál es su consulta? Quería ver el condicionamiento estímulo-respuesta serviría para tratar el trastorno de bipolaridad en una niña de 10 años. No, porque eso es más cognitivo. Ya. Eso está en la mente y tiene otro proceso, Hay que ver la historia de la niña y todo para poder hacer una terapia, digamos. La Ya. es más cognitivo, neurológico, se podría decir. Ya. Y eso, se tiene que ir a una terapia, ir con el médico primero, ¿cómo? Depende, a ver, o sea, hay que saber cuántos años tiene, o sea, su historia, puedes ir con un neurólogo. Ya. Y ya el neurólogo te deriva si va a hacer los estudios y ya él te va a derivar ya al psicólogo o al psicólogo neurólogo. Sí, porque se ha trabajado en el tema de la autorregulación de las emociones con ella, pero no, es momentáneo, digamos, ¿no? Ella puede estar feliz en un momento y de un rato a otro cambia totalmente. O se pone triste o se pone irritada, así enojada, pero son momentos así de estar feliz, riendo, cambia totalmente. Tiene que llevarla a un neurólogo para que le vea y le haga los estudios y ahí ya le va a salir y ya la pueden medicar y seguir su terapia y le va a ayudar medicación con terapia. Ya.
Muy bien, gracias. ¿Más temas, más preguntas? Saquen sus dudas porque todos estos temas entran en el examen. Una pregunta sobre el Licen, ello, yo y super yo, creo. ¿Nos podría dar un ejemplo? O nos dio un ejemplo, la verdad. Si quisiera saber. ¿Cómo sería esas tres del ello, digamos, una acción que hagamos nosotros? El psicoanálisis, a ver, no hay. El ello, el yo y el super yo. A ver, un momento. Ya, en el ello, a ver, puede ser, a ver, digamos, es en el ello, puede ser cuando uno quiere hacer dieta, digamos, ¿no? El ello en tu inconsciente está que quieres comer, o si te gusta, sos gustosa, te gusta todo lo dulce, esos son tus deseos reprimidos de darte placer, el comer te da placer. Y el yo es el que interrelaciona entre el super yo, no necesitas adelgazar por salud, digamos. Por salud necesitas, tienes un hígado graso, no puedes comer esas cosas dulces, esas masas, y rompes la dieta, digamos, ¿no? Y el yo es el que te direcciona y es el que decide si te va a hacer caso de romper la dieta, que es el yo, que son tus deseos más, tus instintos, tus impulsos de querer comer cosas dulces, cosas que te hacen mal, o el super yo, que es el que te dice, no, tienes que comer sano, estás enfermo, todo eso te va a hacer mal, digamos, ¿no? Y vos decides como persona, tu yo, si hacer caso a tus instintos más primitivos de satisfacer tus gustos o hacer caso a la parte saludable que estás enfermo y que te vas a sanar, digamos. Vos decides a cuál vas a hacer caso. Ese es el yo. ¿Entendió? O otra. Sí, está bien, gracias. Licen, una última pregunta. ¿Puede hablarnos un poquito más sobre la sociología y antropología? La sociología y antropología. No puedo porque ahí solamente se nombran como como son los que ayudan a entender de las conductas o cómo vive su entorno de las personas. Si les doy más información se van a confundir, digamos. Tiene que ser lo que hay en el texto. Y todo lo que yo les estoy mostrando es lo que hay en el texto. Pero que son los que ayudan a la psicología a entender el comportamiento humano, digamos, todas esas corrientes, todas esas ciencias. Tengo una pregunta. ¿Creo que me puede explicar, por favor, un poco más sobre Brenda Milner? ¿De qué fue considerada, por favor? Ya. Brenda Miller es la autora de neuropsicología. Es del comportamiento y el cerebro. Esperen un ratingo, vamos a ver a Brenda Miller. Brenda Miller. Es la fundadora que dio cruciales para entender el papel que en el cerebro hay los lóbulos frontales. Y es que en esa zona es donde se organiza la información. Todo lo que vos recopilas, la información de tu medio, se almacena en el lóbulo frontal y luego lo procesa en la memoria o en el cerebro. Eso es lo que hace Brenda Miller. Está bien, gracias, Lisa.
Dicen, perdón, en el conductismo de Watson, el estímulo, la respuesta de ellos eran el estímulo y respuesta, ¿no? Sí, O es, estímulo y respuesta. El estímulo es el evento o situación y la ya, respuesta es el comportamiento que genera ese ya. evento o situación. Y en el de Skinner, ¿qué era? En el de Skinner es el condicionamiento operante, que es que los comportamientos son reforzados con premios o castigos. Aprendizaje por consecuencia, por reforzamiento, premio o castigo. Es el operante. Que si una conducta lo reforzamos, lo aprendemos. Y si no queremos que esa conducta se refuerce, lo castigamos, lo ponemos como en la rata, digamos, ¿no? Sí. Reforzamos que vea la luz verde y le damos comida, un evento gratificante. Pero si él toma la comida cuando está el foco rojo, le damos un castigo. Listo, Es lo dice que se clase. hace en la educación, digamos. Antes se tomaba eso en la educación, premios y castigos. Si uno estudiaba, sacaba buena nota y si no, le daban huasca, digamos, ¿no? Antes era Bien. así. El profesor enseñaba y si no aprendía, los castigaban, digamos, ¿no? Ahora ya no hay eso. Ahora creo que se basan los estudios en base a la teoría de Piaget, ¿no? Sí, a la teoría de Piaget. Por eso también que a los niños ahora ya los dejan que entren a los 4 años cumplidos. Es porque ya tienen madurez de aprender ya en sus etapas. Las etapas ahí. La etapa preoperacional de 2 a 7 años. Licenciada, ¿me puede explicar un poco sobre George Kelly, que no entendí bien qué es lo que él experimenta? No entendí. John Kelly. Sí. John Kelly. Ay, caramba. Estoy yendo para atrás en vez que de adelante. Es humanista. Gordon John Kelly. No estaba conforme con las interpretaciones clásicas freudianas. Él era que era muy anticuada para la época. Su desarrollo de la teoría eran los constructos personales, que se enfoca en cómo las personas interpretan y dan significado al mundo. Él se abocaba en los sueños. Él decía que los sueños son constructos que las personas tienen problemas, digamos, en el ámbito, en tu vida diaria, tenés problemas, y él decía que mediante los sueños vos puedes hacer ensayo y error, entrar a tus sueños y decir, bueno, si hago esto, mi problema se va a solucionar, o si hago este otro, mi problema se va a empeorar, digamos, ¿no? Él decía, en tus sueños hasta puedes resolver tus problemas y despertarte con las soluciones, decía. A contraposición que los sueños para el psicoanálisis era que los sueños reprimidos, los deseos inconscientes se hacían conscientes en tus sueños y te causaban un malestar, digamos. Ese era el aporte de John Kelly. Dice, ¿será que puedo explicar sobre el Edipo? Es que la verdad no entendí bien. ¿El complejo de Edipo? Sí. Ya. Complejo de Edipo.
Ya, el complejo de Edipo plantea la identificación sexual. Es la importancia que los padres tienen en esta época. Es un concepto fundamental que se refiere a la relación entre un niño y sus padres y cómo esta relación influye en la formación de su identidad sexual y la personalidad del niño. Ocurre entre la edad de 4 a 5 años, en que el niño desarrolla un sentimiento de deseo hacia su progenitor, ya sea el niño ama a su mamá o la niña ama a su papá, que en las niñas se llama el complejo de Electra, y que tiene celos o una rivalidad con el sexo, con su mismo sexo, digamos. Si el niño ama a su mamá, no lo va a querer a su papá. Y si la niña ama a su papá, no lo va a querer a su mamá. Así es. Y el desarrollo de estas experiencias culmina con la identificación sexual. ¿Eso qué quiere decir? Si un complejo de Edipo fue correctamente, llevó su complejo de Edipo correctamente, lo solucionó el niño, va a identificarse con, digamos, si el niño se enamoró de la mamá y él resuelve su complejo de Edipo favorablemente, el niño va a identificarse con su papá y va a ser un varoncito. Si la niña también resuelve su complejo de Electra, va a identificarse con su mamá. Esa es la identificación sexual, va a ser niña. Y van a aprender a conducirse como hombre o como mujer, imitando las conductas del padre del mismo sexo. Y el trato que reciba el niño en esta época permitirá elegir a su pareja en adulto. Es muy importante en esta época mantener, tratarlos bien a los niños, digamos. Son épocas entre la edad de 3 a 5 años, 6, es donde se forman la personalidad, se forma un montón y su identificación sexual también en esa época, en el complejo de Edipo. ¿Lo entendió? Sí, Lisa, ya lo entendí, ya, gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Pregunte. Dice una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el niño no resuelve el complejo de Edipo? O la niña no resuelve el complejo de Edipo. ¿Y cómo lo resuelve? Esa es mi pregunta. Ya. Pasa como, según el psicoanálisis, que fue la anterior vez que preguntó una de sus compañeras, según el psicoanálisis, dice que sería una distorsión y ahí se identificaría con el sexo de su mismo sexo, digamos. Si es niña, se identificaría con la mamá, digamos. Y si es niño, se identificaría con el papá, digamos. Eso es un complejo de Edipo no resuelto. Es una desviación, digamos. Licenciada, y a lo que está preguntando el compañero, y si le saca, o sea, y si se le hace a la fuerza para que el niño no tenga ese apego hacia la mamá, o sea, que ya pasó el tiempo en el que el niño tiene este complejo, ¿no ve? Y uno como papá pues le dice, no te quiero ver, y o sea, a la fuerza lo quiere despegar de su madre. ¿Está bien o es muy abrupto eso? Es muy traumático para los niños, no se debe hacer eso. Con los niños uno tiene que hablar, tiene que enseñar, tiene que hablar con ellos y enseñarles.
porque a veces uno dice, es niño, no entiende. No, los niños entienden. Y si ustedes no le dan buena información, ellos buscan otra información que va a ser errónea y que va a ser, que los va a marcar en su niñez y van a tener problemas luego en la adolescencia y luego en la adultez. Uno tiene que hablar con los niños y decirles, digamos, y enseñarles con el ejemplo. Por ejemplo, yo tenía una amiga que ella era madre soltera y ella tenía un hijo varón, era varoncito y tenía, a ver cuántos años, 6 años tenía el niño. Y cada vez que ella lo veía a su madre salir y pintarse la cara, o sea, maquillarse. Y ella un día llegó y lo vio al niño de 6 años que estaba maquillándose, pero ella no tenía pareja, pero sí tenía un papá, vivían en la casa de su papá. Y la chica no lo asustó, no lo regañó, no. Le dijo, le mostró, yo soy mujer y yo me maquillo. Vos eres varoncito. La agarró y le mostró con su papá. Pues le dijo, vos eres igual que papá, eres varoncito. Y ella le mostró, vos tienes que ser como papá, no como mamá, le dijo. O sea, le explicó y le enseñó, pero no lo traumó también, porque a veces si uno le haya dicho, no, que por qué, no sé qué, o te hayas asustado, entonces todo eso el niño lo asimila y lo puedes traumar, digamos, ¿no? Y él por desconocimiento, por susto, le puede seguir gustando si es que vos no le informas su lugar del niño, digamos, ¿no? ¿Entendiste o otra pregunta más? ¿O alguna duda? Listen, yo tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el niño es muy apegado a su madre, tiene padre y madre, es muy apegado a su madre, o sea, su madre lo mima mucho a lo largo del tiempo, o sea, pasan los años, ya tiene como 17, 18 años y se comporta todavía como un niño porque fue muy mimado? ¿Cuál es la mejor solución en ese caso? ¿Cuántos años tiene el niño? Todo depende del No, es niño. un ejemplo, tipo, Ya, todo depende. El niño puede ser modelado hasta los 10, 11 años, tiene todavía, que puedes corregir conductas, puedes anular conductas y meter conductas, pero con profesionales, digamos, con psicólogos, con psiquiatras, así puedes solucionar. Por eso es importante ir a los psicólogos, ir a buscar ayuda profesional. ¿Para qué? Para que pueda solucionar, porque puede ser que la madre lo esté anulando o también en este caso la madre tiene que buscar ayuda, digamos, ¿no? No el niño, porque generalmente cuando un niño va a consulta, el problema no es el niño, el problema, el niño es el que hace síntomas de que la familia o en el hogar hay problemas. Entonces, uno cuando viene un niño a consulta, uno tiene que trabajar con toda la familia, porque el niño no es el problema. El problema son los padres, los tíos o en el entorno en que vive. ya está bien, muchas gracias. Dicen. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Lice, ¿lo puede volver a explicar sobre neuropsicología, por favor? La neuropsicología, ok.
Neuropsicología. Ya, la neuropsicología es una neurociencia que estudia el objetivo principal de estudio es la relación entre el cerebro y la conducta. ¿Eso qué quiere decir? Todas las conexiones nerviosas, toda la información que vos recabes de tu entorno, cómo lo afecta, cómo lo asimila el cerebro y cómo vos en tu conducta lo expresas, digamos. Su interés se centra en entender las bases neuronales, cómo tus neuronas captan la información y te hacen que generes una conducta, digamos. Generes tus pensamientos, tus funciones del lenguaje, tu memoria, tu percepción, tu motricidad, es cómo asimilas la información del entorno y procedas. Por un ejemplo, digamos, ves un día lluvioso y a veces dicen, ay, la lluvia me trae tristeza y te pones triste. ¿Y qué haces? Vas a tu casa, te pones canciones tristes, te duermes, o sea, te deprimes. Pero hay otras personas que les gusta que llueva. Entonces, ¿qué dicen? En su entorno, ellos asimilan que el tener la lluvia en tus conexiones nerviosas en tu cerebro te causa felicidad, digamos, diferente a la otra persona. ¿Y qué hacen? Van a su casa, están abrigados, viendo tele, pero están felices, no deprimidos, digamos, ¿no? Eso es lo que hace. Como la información, el cerebro la procesa y te genera una conducta, ya sea positiva, ya sea negativa, independientemente. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Porque ya vamos a acabar. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué se llama complejo de Edipo? Es porque uno de los estudios que hubo en el psicoanálisis tuvo un paciente, Sigmund Freud, que se llamaba Edipo y que tuvo ese complejo. Es en la historia griega que ocurrió eso. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra consulta o hasta ahí dejamos? Todo claro, licenciada. ¿Todo claro? Sí, sí. Ok. Entonces nos vemos mañana con otro tema. Estudien, hidrátense,